Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. El nuevo propietario de Ataman College no será el padre de Tolga, sino la abuela paterna de Homer, Sevgi Yılmaz. Así, los hermanos Eren seguirán en la escuela. La serie My Brothers es muy buena y quiero que continúe en la tercera temporada, espero su apoyo. En la última escena del episodio, Sevgi Yılmaz, quien le preguntó a Ismail si se había encargado de ese trabajo, ordenó la compra de la universidad o el pago de las tasas escolares de Asiye y Homer, creo. Pero nadie lo sabrá por un tiempo. Al final, Tolga y Emir no tendrán éxito en sus traicioneros planes. Por ello, las parejas de Almohadilla Asdor, Almohadilla Ayber y Almohadilla Susom continuarán su formación en el mismo colegio. Cuando hablábamos de la tía Sevgi, conductora, mayordomo y mucama, comenzamos a preguntarnos si veríamos en el final de temporada que los hermanos Eren eran realmente ricos. O al menos, observaremos y veremos si la vida de los hermanos se pone en orden con Homer heredando una gran herencia, o si Homer es secuestrado o herido porque no es él quien administra la herencia. Después del lanzamiento de Susan en el nuevo episodio, como se ve en el tráiler, Sevgi se esconderá por un tiempo para no encontrarse con Susan. De hecho, creo que Homer y Asiye informarán a la policía para encontrar a la tía Sevgi, que estará fuera de casa durante un tiempo porque ha separado a los padres de Homer y porque su conciencia no puede soportar el estado devastado de Homer y sus hermanos. Porque las escenas con policías se rodaron alrededor del gallinero. Probablemente, Sevgi regresará a su rica vida sin decir la verdad, ya que su conciencia no permite las dificultades que experimentan los hermanos Eren. Entonces, en el nuevo episodio, creo que podemos ver a Sevgi Yılmaz con ropa de lujo como propietario de una gran empresa. Sin embargo, para que los niños no se preocupen, Sevgi regresará después de un tiempo e inventará una excusa para pasar por alto el evento. Asiye y Homer, por otro lado, piensan que la anciana ha perdido la cabeza debido a su enfermedad, y aceptarán esta situación con comprensión. La tía Sevgi pregunta si soy parte de esa familia, a las palabras de Emel, somos una gran familia, en el tráiler, y Emel responde que sí. Sin embargo, en el episodio 54, la tía Sevgi no podrá decir que en realidad es la abuela de Homer. Por lo tanto, evitará los encuentros cara a cara con Susan. Podemos afirmar claramente que el padre de Homer, Ahmet Yılmaz, se incluirá en la serie como un hombre rico en la tercera temporada. Dado que el episodio 57 será el final de temporada, podemos decir que Ahmet Yılmaz no aparecerá en los 3 episodios restantes. Sevgi Yılmaz, por otro lado, no quería a Susan, que es hija de una familia pobre, como su nuera, pensando que había encontrado otra esposa adecuada para su hijo Ahmet en el pasado. Mientras Ahmet y Susan estaban muy enamorados y querían casarse, Sevgi hizo una intriga para terminar esta relación y calumnió a Susan e hizo que su hijo la dejara. Susan ya le había dicho a Homer en el 5º episodio que Ahmet la había dejado, sin decirle a Ahmet que estaba embarazada. En otras palabras, Sevgi Yılmaz supo años después que Susan quedó embarazada de Ahmet y dio a luz a su bebé, y ella vino a ayudar a Homer y a sus hermanos a aliviar su conciencia antes de que muriera. También era consciente de que Sevgi que era bastante rico, venía con una bolsa llena de dinero. Desafortunadamente, el dinero no volvió a ser bueno para los hermanos Eren. En otras palabras, Ahmet Yılmaz no sabe este hecho que su madre aprendió, que tiene un hijo llamado Homer en este momento. Pero cuando la tía Sevgi le dice a su hijo Ahmet que tiene un hijo, su nombre es Homer, lo conocí, aprenderá y lo incluirán en la serie en la nueva temporada. Como un rico hombre de negocios, Ahmet Yılmaz se convertirá en un elemento que cambiará el equilibrio de la serie como rival de Ekiz Atakul. Además, supongo que el matrimonio de Ekiz y Susan habrá incrementado la rivalidad entre Ahmet y Ekiz. Podemos pensar en la liberación de Susan de prisión como resultado de su colaboración con Nebahat y Aile. Pero tan pronto como Susan visita el grupo y toma las manos de Homer, se ve un anillo en su dedo. En otras palabras, Ekiz pudo haber liberado a Susan de prisión. Por otro lado, la relación de Gonul y Orhan aparentemente continuará hasta un episodio antes del final de temporada. Pero el hecho de que Asiye comience a trabajar en el restaurante probablemente iniciará un proceso que desatará el nudo. En otras palabras, creo que una chica inteligente como Asiye puede darse cuenta de que Gonul es una persona astuta bajo una apariencia tan angelical.
Así que Sengul y Aibike se sentirán ofendidos por Asille por un tiempo. Sin embargo, si Asille continúa trabajando en el restaurante, supongo que hará que su tío Orhan vea la verdad y comprenda el valor de su familia. Porque cuando Gonul lo está haciendo bien, siempre planea, y a veces, lo expresa en voz alta. Un hombre puro y de corazón puro como Orhan no puede ver que Gonul está haciendo planes tan insidiosos y malvados. También creo que si Asille ve que Gonul está haciendo tales planes, cumplirá con su deber como una chica fuerte y le dará una lección a Gonul. Por supuesto, supongo que el caso de divorcio de Orhan y Sengul estará en el próximo episodio, no en el nuevo episodio. Además, hasta entonces, de alguna manera se asegurará de que Asille Orhan vea la verdad. A mi hijo no le gustan las galletas dulces, di a luz a Berk, lo crié. Supongo que a él no le gusta lo que haces. Porque simplemente le gusta lo que hago. ¿Amas o no? En la primera de las escenas más tiernas de este episodio, estas peleas fueron las escenas con la futura suegra Aile y Berk, quien estaba en medio de su loca amante Aibike. Berk se tiró una galleta dulce a la boca para salirse con la suya y la descartó a la fuerza porque tenía la boca llena. De todos modos, ahora que Aile y Aibike se han unido, podemos decir que la hostilidad ha terminado. Por supuesto, fue un gran momento para que Almohadilla Asdor bailara en medio de la calle y comprara ropa, aunque fuera en escenas publicitarias. El hecho de que Susan fuera el chofer de Homer con la tía Sebgi y que ella dijera que amaba mucho a Homer también, fueron detalles maravillosos. En los próximos episodios, podemos ver a la tutora de Homer Susan y visitarla en su casa. Además, me gustaría compartir la información de que las grabaciones comerciales de Almohadilla Asdor y Almohadilla Susan también serán para la pareja Almohadilla Aiber en los nuevos episodios. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.